Hola, bienvenidos. Esta es la primera charla de Sociedad Chilena de Medicina, Inteligencia Artificial y Robótica, Xochimil. Les habla Felipe Ojeda, yo soy médico, además me formé en Data Science y bueno, esta es la primera charla de inauguración. Ha tomado 2 años llegar a crear esta fundación, es una corporación, así como existe la Sociedad de Cardiología en Chile, la Sociedad de Anestesistas. Lo que estamos creando es la Sociedad Médica de Inteligencia Artificial y Robótica. Y la verdad es que abarca un campo mucho más grande que es todo lo que involucra Healthcare 4.0, que son nuevas tecnologías del Big Data. Iremos tocando algunos temas para ir entendiendo la importancia que tiene que nazca una entidad como nosotros. Entonces, esta charla se va a dividir en 3 módulos. Se divide un módulo introductorio para tener nociones, ideas de por qué existe y tiene que existir la ciencia de datos y su relación, más adelante veremos, con inteligencia artificial y todas estas tecnologías. Bueno, primero, la inteligencia artificial irrumpió con ChatGPT o se hizo pública, pero es algo que muchos ya deben saber, viene desarrollándose como tecnología incluso desde los años 50, de 1950. Y estamos actualmente en una etapa en que quizás muchos, hace 2 años atrás, personas especializadas en el tema de inteligencia artificial no habrían imaginado que estaríamos hablando de agentes de inteligencia artificial. Existía como concepto, como teoría, estaban personas, esto viene de muchos años, pero ahora ya lo estamos viendo como realidad que van a empezar a interactuar con nosotros, vamos a poder tener agentes de inteligencia artificial. Acá les dejo un ejemplo de este desarrollo junto a la empresa Nvidia, es Hippocratic AI, están ahí los links, donde ellos crean asistentes para distintas áreas dentro de la salud. Puede ser pacientes que se han operado de cirugía, pacientes que tienen que tener asistentes en farmacia, etcétera. Y son agentes virtuales, inteligencias virtuales que tienen la capacidad de no solamente un software que responde preguntas y respuestas, sino que es capaz de interactuar con uno a partir de una base de datos importante en la que base de datos de los pacientes, base de datos de conocimiento y que permite ofrecer una mejor calidad de atención a los pacientes y con más seguridad. Acá les dejo el link al paper donde se explica, es un LLM, es un Large Language Model, el misma sistema de inteligencia artificial que utiliza ChatGPT. Y bueno, explican cómo fue el desarrollo, ahí hay bastante detalle, nunca van a explicar todo a fondo, pero está bastante en detalle cómo funciona el Polaris, que es este Large Language Model que ellos utilizan. Y que también están, ahí muestran las estadísticas y cómo lo están probando y la aceptación, primero por parte de profesionales de salud y también por pacientes. Bueno, ¿por qué partí hablando de esto? Porque ha ocurrido un crecimiento exponencial de la evolución del campo de la inteligencia artificial dentro del data science. Y OpenAI, que es la empresa que creó ChatGPT, creó este paper hace no mucho, fue en más o menos abril, mayo de haber sido de 2024, en que creó estos 5 etapas o niveles del desarrollo y progreso del software de inteligencia artificial. Estamos ahora en la era de los agentes, luego vendrá la era de los innovadores y de las organizaciones. Entonces, ante esta irrupción, pareciera que va a venir como un doctor digital y que nos va a reemplazar, o una enfermera, etcétera. Bueno, ¿qué actitud tenemos? ¿Una actitud tecno-optimista o tecno-pesimista? Personalmente, yo soy tecno-optimista. Iremos viendo algunos problemas que tenemos debido a los sistemas arcaicos o a la metodología arcaica con que estamos atendiendo a los pacientes, y eso debe mejorar. Cosas como el error médico que ya tocaremos. Yo veo más beneficios que maleficios en todas las tecnologías que estamos desarrollando, así como así Internet. Internet ha tenido, por ejemplo, todo un área donde podríamos ver las cosas negativas y los maleficios de Internet, pero son mucho más los beneficios, a mi parecer, para la humanidad.
Entonces Antonio Dileva nos dice, las máquinas no reemplazarán a los médicos, pero los médicos que usan inteligencia artificial pronto reemplazarán a los que no la usan. Esta frase me parece importante porque realmente esto va a tener un impacto, lo queramos o no, va a llegar como herramienta, vamos a tener que trabajar con inteligencia artificial porque el desempeño, la seguridad y la calidad va a mejorar mucho en la forma en que hacemos atención de salud. Existe esta ley de Martech, siempre me gusta mencionarla, en la que generalmente las organizaciones, no solamente de salud, sino que bueno, las personas y las organizaciones en cualquier industria tienden a evolucionar de forma logarítmica, lenta, les cuesta los cambios, mientras que las tecnologías tienen un desarrollo y cambio muy exponencial. Y nosotros la tarea, ya al estar hablando, por ejemplo, esta charla, es disminuir ese gap, entender que esto va a llegar y que mientras más lento nos adaptemos y empecemos a incorporar esta tecnología, al final el que no se beneficia es el paciente. Entonces estamos en la era del Healthcare 4.0. Healthcare 4.0 como definición son todas las tecnologías de la revolución industrial 4.0 en las que entra, incluye Internet, robótica, inteligencia artificial, nanotecnología, Internet de las cosas. Bueno, todas estas tecnologías son parte de todo lo que es automatización también, son parte de la revolución industrial 4.0. Y cuando se aplican a salud se llama Healthcare 4.0. Entonces hemos pasado de una medicina que era paternalista, una salud 1.0, a una reactiva, luego una proactiva y estamos en una transición y muy rápido hacia una medicina predictiva, como veremos por ahí también en algunas explicaciones sobre inteligencia artificial que daré. La medicina predictiva nos permite adelantarnos y tomar decisiones también. Entonces el Healthcare 4.0 tiene varios componentes. Esto es un esquema bastante importante. Voy a hacer el celular para no tener interrupción. Entonces, en el Healthcare 4.0, estos pilares me parecen muy importantes, los iremos mencionando y comentando de qué se tratan de manera muy simple. Está la Internet de las Cosas, IoT, Cyber Physical System, que son CPS, blockchain, machine learning, todo lo que es inteligencia artificial, cloud computing, fog computing. Entonces, los Cyber Physical System, los CPS, son sistemas que integran componentes físicos con algoritmos computacionales y permiten controlar e interactuar con procesos físicos. Y tiene dos componentes principales, aquí hay un esquema. Uno de ellos son sistemas físicos que realizan una función, un proceso. Puede ser un robot, puede ser una inteligencia artificial que interactúa con un paciente o con un profesional. Eh, y el segundo componente importante son los gemelos digitales. Cada uno de estos componentes que voy mencionando, por ejemplo, los gemelos digitales, es toda otra área y campo súper importante que se está desarrollando. Para entender en palabras simples, gemelos digitales vienen de una era en que se empezaron a crear simuladores digitales, en que podemos ahí simular, por ejemplo, tratamientos que vamos a dar a un paciente de quimioterapia y que tiene X características de amplificación de un cáncer. Esto nos permite fallar en un simulador y no en el paciente. Qué importante que esto que estoy mencionando es una explicación de tecnología y desarrollos del campo del Big Data que no llevan un año, se llevan mucho tiempo, están evolucionando de manera exponencial y que van a estar disponibles para la medicina, porque ya existen en otras industrias, pero ahora están entrando bastante fuerte en la salud y se necesita por eso que exista el data science, aportando a la atención de salud. En fog computing, computación de neblina, tenemos el cloud computing, que son data centers gigantes, computadores muy grandes, en donde generalmente ahí están todos los sistemas de inteligencia artificial para hacer un análisis y cómputo de datos que se reciben.
Pero el problema es que están muy a distancia. Estos data centers pueden estar, por ejemplo, uno en Brasil, otro en Estados Unidos, en distintas partes distribuidos, son de empresas como Google, IBM, Microsoft. eh, entonces son, por lejanía, genera un problema, ya que la fuente de datos se produce una latencia. ¿Ya? Entonces, una solución que se fue desarrollando fueron nodos de fog, como neblina, están las nubes, entonces está la neblina, y que son dispositivos o hardware de procesamiento de cómputo en que no tenemos que necesariamente enviar el dato hacia un cloud que está a miles de kilómetros. Incluso se ha avanzado a utilizar eh, capacidad de cómputo a nivel del dispositivo que es la fuente de datos. Esto sería la Edge Computing. ¿Ok? Y esto es sumamente importante para el caso de la medicina. Imaginemos una UCI. Yo hago turnos de UCI y ahí suenan alarmas, se producen procesos que requieren respuesta inmediata. Y para eso está un humano que lo detecta, enfermeros, médicos, TENS, kinesiólogos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la capacidad, si queremos automatizar y apoyar con tecnología para la toma de decisiones o para evitar que ocurran accidentes por cansancio, lo que sea, el personal de salud, existe el fog nodes, que sería que hubiera un sistema de procesamiento como hardware cercano dentro del clínica, hospital, y otra opción es ya que los mismos dispositivos, porque va a ocurrir esto, los mismos dispositivos tienen sistemas de cómputo y análisis para toma de decisiones. Un ventilador mecánico, los monitores de electrocardiograma, etcétera, pueden tener, son sistemas que le llamamos edge devices o van a ser sistemas porque en este minuto no hacen ese sistema de procesamiento y con inteligencia artificial, pero va a ocurrir un cambio. Vemos ahí que en la imagen hay un vehículo, un auto, hay distintas fuentes de datos en que todo lo que es artículos electrodomésticos em, van a tener una evolución, porque con el tiempo vamos cambiando, se echan a perder las cosas y compramos un nuevo computador, una nueva tele, bueno, todo lo que sea artículos electrónicos, electrodomésticos, etcétera, van a venir muchos con tecnología incorporada, inteligencia artificial o conectados a un fog nodes, etcétera. Entonces, esto va a ser una inundación de datos y que se necesitan procesar y en las que va a trabajar inteligencia artificial ayudándonos en la toma de decisiones o en los cuidados y sistemas de alerta. Esto va a llegar, o sea, es cosa de tiempo. Las empresas que fabrican sistemas y software y aparatos para la salud van a llegar con todo esto. Es como casi de perogrullo que eso está ocurriendo. Entonces, la otra parte importante en el tema Edge Computing, que es un gran tema para crear solamente es una sociedad científica de Edge Computing, por ejemplo, es todo lo que es sensores, biosensores, Internet de las cosas y wearables, sistemas como un reloj que son inteligentes y tienen sistemas para captar pulsaciones o incluso si una persona hace su patrón de sueño, se hace apnea, etcétera. Todo esto está ocurriendo una gran evolución y luego van a irrumpir en el mercado. No solamente en el campo de la medicina va a ocurrir que las personas, todos los dispositivos que compremos van a tener sistemas de biosensores, van a haber lentes, bueno, se están desarrollando distintas industrias y da para hacer toda otra presentación en la que estos datos se captan y pueden utilizarlos y tomar decisiones. Entonces, estos datos son, por ejemplo, para tener una idea, existen bioreceptores de enzimas, aptámeros, DNA, RNA, partículas de anticuerpos, enzimas. Todo esto se procesa a través de distintos sistemas que se convierten y se proyectan como señal en el dispositivo, una pantalla, y la idea es que ahí es donde también el data science es importante para el uso, modelamiento, interpretación de toda esta fuente de datos gigante que va a ocurrir. Otra fuente de datos importante que está ocurriendo, aquí les estoy mostrando en el fondo estos cambios que van a llegar donde vamos a sobrar muchos datos sobre la salud de las personas, son todo lo que es el mobile computing y ya es un campo muy en desarrollo, existen todos estos conceptos, aquí muestro un diagrama de lo que son mobile
¿no? Computing o cloud, el mobile cloud computing, edge computing, fog computing, están todos combinados, son técnicas, tecnologías de la industria de las telecomunicaciones que se están desarrollando, se están probando, se están improvisando, se están optimizando y van a ir, no es solamente en temas de industria de la salud, se están desarrollando en temas de agricultura, agronomía, distintas industrias y por supuesto que en salud también va a llegar todas estas fuentes de datos importantes. Em, Finalmente, para cerrar este módulo, explicar que esto eran generalidades para entender, bueno, por qué tiene que existir alguien que haga data science, ciencia de datos, porque creo que queda claro que hay muchas fuentes de datos y van a haber muchos más datos todavía. Datos nos van a sobrar, y ya sobran, de hecho. Algo importante es también el tipo de datos, porque tenemos los epidemiólogos, tenemos los em, bioestadísticos, por ejemplo, que son profesiones que generalmente se dedican a la investigación, a la mejora al final de las decisiones que tomamos en base a estudios que los médicos utilizamos para tomar una decisión, porque el estudio dijo que era mejor utilizar X fármaco versus Y fármaco en ciertas circunstancias. Bueno, ¿qué ocurre? Que todos esos datos que se están generando y les he mostrado son datos no estructurados. Un 80% de los datos que se están generando, no solamente en salud, eh, son datos no estructurados. ¿Qué quiere decir esto? Que no son datos que podamos colocar en una tabla de Excel. Ya, de hecho, para noticias de algunos que quizás no saben, es que como parte de los sistemas de almacenamiento de datos, un Excel en filas hacia abajo, que serían números recientes que puedo en el fondo almacenar, tiene un tope que es hasta 1 millón y después de eso ya, digamos, no funciona tan bien Excel. Y por eso se han desarrollado sistemas de Big Data que están a nivel de nube y gran procesamiento de datos. Ya no puedes utilizar un computador de estación, sino que tenemos que ir y tomar sistemas de computación que están y ofrecen empresas privadas con sistemas de inteligencia artificial y que permiten analizar datos que no solamente son tipos estructurados que se tabulan en una tabla, sino que son imágenes, audio. Entonces vemos que un 80% de los datos son no estructurados y esos datos son muy ricos y importantes para utilizarlo, en este caso, en beneficio de tomar buenas decisiones y una buena atención de calidad a los pacientes. Entonces, vamos a ir a la siguiente presentación. Nos vemos en ella.